bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, pues ahí en el libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a leer hoy los versículos del 4 al 16. Jonás, capítulo 1, del 4 al 16. Vamos a leerlo alternadamente. Inicio yo en el 4, alternamos y nos unimos en el 16. Dice la palabra del Señor: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno agarraba su escudo, y dejaron la mano sobre la nave para descargar la peligro. Pero Jonás había bajado los medios de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron a nuestros compañeros: venid y echemos suertes, para que seamos por causa de quien nos ha venido de este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre nosotros. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, me llamo Abba, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para arreglarse esta gente? Porque jamás te ayudarás de Jehová. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacerlo no pudieron, porque el mar se iba encareciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Unidos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque hemos podido adorarte esta mañana. Gracias porque hemos podido cantar a tu nombre y exaltarte, Señor. Pero gracias también, Dios, porque ahora nos permites disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas y permítenos disfrutar el mensaje que tienes para nosotros hoy, pero ser confrontados también, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. He titulado el sermón de esta mañana: un milagro de salvación. Pero realmente este título podría ser el título del libro de Jonás, o por lo menos podría ser el título de varios sermones de los que vamos a estar observando y analizando en esta serie, porque este es el concepto real. Cada que Dios obra un milagro, este milagro forma parte de su plan eterno de redención. Es decir, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios está haciendo, está relacionado con la misión de Dios de reconciliar a la humanidad con Él. Y el episodio que tenemos hoy delante de nosotros es el primer milagro relatado en el libro de Jonás. La semana pasada dejamos a Jonás comprando un boleto de viaje
y abordando un barco para huir, según él, de la presencia de Jehová, alejándose lo más posible de Nínive. Sin embargo, Jonás estaba por comprobar que nadie puede esconderse de la presencia de Dios. También dijimos que el motivo por el cual Jonás estaba tratando de huir hacia Tarsis, el lugar más alejado en el mar Mediterráneo, era su renuencia a predicar a los ninivitas. Sin embargo, hoy observaremos cómo Dios usó a este profeta rebelde que no quería predicar para salvar a hombres desconocidos con los que coincidió en alta mar. Pero antes quiero que recordemos que el libro de Jonás es una historia sobre Dios, un Dios clemente y misericordioso, un Dios soberano, eterno, omnipresente y omnipotente. Ese es el tema del libro, la grandeza y la misericordia de Dios. Así que lo primero que observamos aquí es el milagro de la tormenta. Ahora, déjeme decirle algo, en el mar Mediterráneo, donde está ubicada esta escena, es relativamente normal el tema de las tormentas, de las tempestades. Sin embargo, la Escritura dice que esa era una tormenta distinta. Este fue un viento que Dios arrojó sobre aquella embarcación. Imagínese usted esto, estaba el cielo azul, tranquilo, y de la nada una gran tormenta se cierne sobre aquella pequeña embarcación. El salmista nos dice que el Señor hace a los vientos sus mensajeros. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Ese Señor que controla los vientos y que los hace sus mensajeros, estaba cumpliendo un propósito al crear esta violenta tormenta. Dios tenía un propósito para los marineros y sin duda Dios tenía un propósito para Jonás. Así que para lograr sus propósitos, el Dios Altísimo, de manera soberana, controla los acontecimientos mientras va recorriendo la historia en este pequeño libro, como lo vamos a ver en un futuro también. Por ahora, los marineros estaban aterrorizados ante la amenaza, según lo registra el libro, de que la nave se partiera. Tenían ese temor. Era tan violenta la tormenta que entró en ellos la incertidumbre. Tal vez la nave se va a partir. Y debido a su paradigma, a su cosmovisión, a la forma en que ellos entendían la vida, concluyeron que algún Dios estaba enojado. Algún Dios se había enojado con ellos. Algún Dios se había enfurecido y la tormenta era la descarga de la ira de esa deidad. El relato bíblico nos dice que los marineros empezaron a clamar cada uno a su Dios. La semana pasada establecimos que muy probablemente este barco era de marineros fenicios que iban para Tarsis, y si seguimos con esa idea, podemos comprobar que los fenicios era un pueblo que tenían muchos dioses. Era un pueblo politeísta. Así que estos hombres empezaron a clamar cada uno a su Dios. Cada uno al Dios al que le tenía más fe. Y como eran experimentados marineros, intentaron aligerar la nave echando por la borda hacia el mar lo que eran sus provisiones, sus equipajes y demás. Y empezaron a clamar a sus dioses. Los fenicios tenían, por ejemplo, un dios llamado Baal, que era el dios de la lluvia y de los truenos. Alguno de ellos empezó a clamar a Baal para que detuviera la lluvia. Tenían otro dios también llamado Melkart, que era el dios del mar.
Clamaron a él para que calmara el mar. Tenían otro Dios, que era el Dios Esmun, que era el Dios de los barcos, el Dios de la navegación. Clamaron a él para que cuidara su barco y les ayudara a llegar a puerto seguro. Sin embargo, esos dioses no podían escucharlos. Esos dioses hechos de manos de hombres tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no pueden hacer nada. Y el relato bíblico da un giro impresionante, como si se tratara de una película. Estamos viendo la escena donde el barco está siendo azotado por la tormenta, con truenos y relámpagos y viento, y los marineros tratando de hacer algo, y de pronto la toma se va a un camarote allá en lo profundo. Y ahí está Jonás, dormido, durmiendo en uno de los cuartos, de los cubículos de aquel barco. Jonás duerme, pero para nada es una buena señal. Aquí lo que vemos es a Jonás siendo indiferente. El capitán, tratando de probar un último recurso, acude a donde está Jonás ahí dormido y le dice: levántate y clama a tu Dios, a ver si ese Dios nos puede ayudar. Ya habían recorrido todas sus deidades, la tormenta seguía. Y entonces encuentran a Jonás dormido y le dicen: pues a ver si tu Dios, ¿a cuál Dios le oras tú? Ahora, no pasemos por alto la forma en que el capitán se dirige a Jonás. Le dice: ¿qué tienes, dormilón? Hasta medio cómico suena la frase. Sin embargo, esto es impresionante porque Jonás está durmiendo durante una tormenta furiosa y ruidosa, con olas gigantescas rompiéndose contra la nave. Parece ser, según el relato bíblico, que Jonás, desde que abordó el barco, se fue al camarote a dormir, tal vez tratando de pasar inadvertido, que nadie lo viera ahí, tal vez tratando de esconderse más de la presencia de Dios mientras llegaban a Tarsis. Pero sin duda, también nos permite ver que Jonás estaba exhausto, probablemente después de aquel proceso en el que su mente tuvo que armar todo el plan para intentar huir de la presencia de Dios. Ahora, la escena no podemos evitar relacionarla con aquel momento en el que, en medio de una tormenta, pero en el mar de Galilea, Jesús va durmiendo en la barca. Sin embargo, aunque muy parecida, es muy distinta. Jesús va durmiendo porque Él está confiado. Él sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, y Él mismo, siendo Dios, se va a despertar ante el pánico de los discípulos para calmar la tempestad. Jesús no está huyendo, Jesús no se está escondiendo. Él durmió ese sueño tranquilo del que pueden disfrutar todos aquellos que confían en el amor y la fidelidad del Padre Celestial. Jesús mismo tenía el poder para controlar la naturaleza y por eso estaba descansando. Pero el asunto con Jonás es realmente distinto. Resulta irónico que el patrón de la nave, el capitán del barco, siendo pagano, haya tenido que venir a decirle a Jonás que se pusiera a orar. Pero si Jonás era el hombre de Dios, si Jonás era el profeta de Dios, Jonás era el que conocía a Dios. Pero aquí está un hombre que no conoce al Dios verdadero, invitando a Jonás a orar. La situación era tan desesperante que aquellos hombres que temían por sus vidas
estaban clamando a lo que conocían, y sin embargo este varón que conocía a Dios, que era siervo de Dios, simplemente dormía. Aquí hay una lección práctica para nosotros. El mundo a nuestro alrededor se está hundiendo. La maldad está aumentando. Los problemas a nuestro alrededor son cada vez mayores. La sociedad no se está componiendo, está empeorando. ¿Y qué hacemos nosotros? Lamentablemente muchas veces estamos dormidos. Somos nosotros los que debemos estar velando y orando por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestras amistades e incluso por nuestros enemigos. Somos nosotros los que debemos estar clamando a Dios por nuestra ciudad, por nuestro país. No debemos esperar a que un incrédulo venga y nos pida que oremos. Somos nosotros los que debemos estar orando para que Dios alcance a las almas perdidas. Así que el capitán intenta hacer algo por despertar a Jonás. Y aunque no se nos dice si Jonás oró, el capitán le pide que ore a su Dios. Sin embargo, la situación empezó a empeorar y entonces intentaron otro método. Los marineros llegaron a la conclusión de que la tormenta era producto de la ira divina. El pecado de alguien en el barco había desatado la ira de algún dios. Y entonces intentaron encontrar al culpable. Esto me hace pensar en lo que el apóstol Pablo nos enseña, que Dios ha escrito su justicia moral en el corazón de todos los hombres. Aquellos marineros, aunque no conocían al Dios verdadero, sabían que había algo que estaba provocando esa tormenta. Sabían que había maldad, sabían que había pecado. Y la realidad es que hoy en día, aún las personas que dicen no creer en Dios, saben cuando están desobedeciendo al Señor. Saben cuando están obrando en pecado. Los marineros se decidieron a echar suertes, dice la Escritura. Y entonces Dios expresó su soberanía, haciendo que las suertes apuntaran a Jonás. ¿Qué es esto de las suertes? Bueno, las suertes era una forma de encontrar una respuesta. A veces eran unas pequeñas piedritas que se aventaban en un círculo o se dejaban salir de un botecito, o a veces eran pedacitos de madera de diferentes colores que sorteaban. Esa es la expresión, era suerte, ¿sí? Era para sortear. Entonces, esto era una práctica común entre los pueblos paganos, aunque también en el pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos estas expresiones de echar suertes. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos iban a elegir al sucesor de Judas, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, la expresión ahí en el Nuevo Testamento es que antes de echar suertes, ellos pidieron la ayuda de Dios. El Señor lo hizo y todavía puede revelar su voluntad mediante este método de echar suertes. Dice Proverbios 16:33, las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Ahora, tal vez no sea pecado que un cristiano use el método de echar suertes para encontrar una respuesta, pero déjeme decirle algo. El hecho de que hoy no tenemos una instrucción de Dios directa en este sentido, nos hace entender que no podemos estar seguros de que esa es la voluntad de Dios. Por eso yo invito a que en lugar de usar ese tipo de métodos, busquemos la dirección de Dios en oración. Ahora, aquí en la historia, Dios utilizó ese método, echar suertes,
para demostrar que Jonás era el culpable. Dios usó su voluntad y su soberanía para que las suertes apuntaran a Jonás. Jonás era el culpable y el responsable de la tempestad. Y entonces los marineros rápidamente llenaron a Jonás de preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De qué pueblo eres? Ahora Jonás responde. Solo creo que hay una pregunta a la que no responde. Cuando le preguntan ¿qué oficio tienes? No quiere decir soy profeta, aunque lo va a tener que reconocer. Pero rápidamente responde diciendo soy hebreo. Ese era el término que se usaba generalmente para hablar de los israelitas, de los judíos. Soy hebreo, dice él. También responde, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora el versículo 10 nos dice que, perdón, no es el 10, es el 10, al final del 10, nos dice que ya Jonás, cuando se subió al barco, les había dicho que iba huyendo de Jehová. Ahí dice al final del versículo 10, él ya les había dicho que iba huyendo de Jehová. Aquí lo interesante es que para ellos, como tenían muchos dioses, el hecho de que Jonás les haya dicho voy huyendo de mi Dios, pues dijeron, no, pues anda huyendo de alguna promesa que le hizo a su Dios, pero pensaron que Jehová era un Dios como el Dios de ellos, un Dios que no oye, que no actúa. Sin embargo, Jonás sabía quién era ese Dios. Y por eso ahora en su respuesta dice, mi Dios es el verdadero Dios. Él es el gobernador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Él es el creador del cielo, del mar y de la tierra, y tiene todo el control. Jonás tiene que reconocer, yo estoy huyendo de ese Dios que ha desatado esta tormenta en el mar. Así que, aunque Jonás tal vez no tenía esa intención, Dios va a utilizar este mensaje para atraer las miradas de aquellos fenicios paganos hacia el único Dios verdadero. Y este es el mensaje que le toca predicar a Jonás en medio del mar. Los marineros estaban aterrorizados ahora porque ahora sabían que estaban tratando con el único Dios verdadero. Le preguntan inmediatamente a Jonás, ¿por qué has hecho esto? Es como si le estuvieran diciendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Si tú sabes que ese Jehová es un Dios grande y fuerte, ¿por qué huyes de él? Qué interesante. Jonás era el profeta y estaba intentando huir. Y ahora le están predicando a esos marineros paganos. Le están diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas de huir de un Dios del cual no se puede huir? ¿Por qué tratas de huir de un Dios que tiene el control de todas las cosas? El hecho de que el texto no nos diga qué contestó Jonás me hace pensar que no tenía nada que responder. Simplemente agachó la cabeza avergonzado ante la pregunta de aquellos marineros. Y entonces le pregunta nuevamente, ¿qué hacemos? Y Jonás responde, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará. Ahora, algunos comentaristas han sugerido que tal vez Jonás debía haberse aventado él al mar, pero Jonás no está tratando de suicidarse. Jonás está reconociendo que es el responsable de lo que ha sucedido con aquella tormenta.
Y tal vez está arrepentido, poniendo su vida en las manos de Dios. Porque a pesar de que se rebeló ante el mandato divino, Jonás sabe quién es Dios. Jonás conoce al Dios verdadero. Lo demuestra respondiendo a las preguntas de aquellos marineros, revelando su nacionalidad y diciendo abiertamente que él conoce al Dios grande y fuerte, a Jehová de los ejércitos. Es cierto que Jonás es desobediente, pero sí conocía a su Dios, sí sabía quién era Dios. Así que el profeta dice que es Jehová el que está a cargo y que ese Jehová es aquel que hace y cumple sus pactos con Israel. También Jonás dice, ese Dios es el Dios de los cielos. Los fenicios tenían un Dios que reconocían como el Dios de la lluvia y Jonás dice, no, Jehová es el Dios de los cielos. Él es el único y verdadero soberano. En contraste con todos los ídolos que los marineros tenían, Jonás afirma que Jehová es el único Dios. Es el creador, el sustentador. Él hizo la tierra y el mar. Y como creador, Él controla toda la naturaleza, incluyendo las tormentas. Así que los miembros de la tripulación reconocen este hecho cuando le cuestionan a Jonás, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo ahora? Y entonces, para el patrón de la nave, para el capitán del barco, tal vez fue extraño que un profeta que conocía al Dios verdadero estuviera intentando huir. ¿Cómo podía ser que Jonás conociera al Dios verdadero y al mismo tiempo estuviera desobedeciéndolo? Pero eso es lo que hacemos nosotros con demasiada frecuencia. Conocemos al Dios verdadero y sin embargo tratamos de escondernos de su presencia y no queremos obedecerle. Cuando aquellos marineros escucharon de los labios de Jonás que era su Dios el que controlaba el mar, y después de intentar de muchas formas salvar la nave y ver que el mar solamente se embravecía más, entonces intentaron con lo que Jonás había propuesto. Pero antes de arrojar al mar a Jonás, clamaron a Jehová. Y ahora la oración ya no es aquella oración de pánico que los hombres estaban levantando a sus ídolos. Ahora es una oración de reconocimiento. Dice Jehová, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ahora es interesante que ahí toman ellos la expresión de sangre inocente. Bueno, Jonás no era inocente. Pero ellos estaban tratando de entender que a ellos Jonás no les había hecho nada. Y por eso le dicen a ese Jehová, al que todavía no conocen, pero que Jonás conoce, le dicen que no los mate por lo que van a hacer con Jonás. Y entonces echan al mar a Jonás. Y aunque sabían que Jonás era culpable, no estaban preparados para lo que estaba por suceder. Al momento de que echaron a Jonás al agua, la violenta tempestad cesó. Al instante el mar se aquietó. Así como había empezado tan repentinamente, así se terminó aquella tormenta. Aquí tenemos, mis amados hermanos, una demostración maravillosa del poder soberano de Dios sobre la naturaleza.
El salmista diría que el viento de tempestad se ejecuta a su palabra. Y los marineros lo pudieron comprobar. Cuando Dios dijo al mar que se levantara embravecido, el mar obedeció. Y cuando Dios dijo al mar que se aquietara, el mar se detuvo. Ese es nuestro Dios, un Dios de poder. El resultado de aquella situación es el mismo por el cual Dios hace todo lo que Él hace. Dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Aquellos marineros, al ver lo que estaba sucediendo, al momento de que avientan a Jonás al mar, se desaparece la tempestad. Entonces reconocen que ese Dios Jehová, el que Jonás les acaba de predicar, tal vez sin querer, de mala gana, ese Dios Jehová es el Dios verdadero. Así que responden con temor, pero no es un temor de miedo, no es un temor de un esclavo que se doblega por miedo a que el amo le lance un latigazo. Es un temor reverente. Es un respeto que nace al considerar la grandeza de ese Dios ante el cual estamos. El texto bíblico dice que ellos temieron a Jehová y esta expresión implica adoración. Es lo mismo que sucede cuando usted y yo entendemos quién es nuestro Dios, lo grande y maravilloso que Él es. Y lo único que podemos hacer es quedarnos asombrados ante sus maravillas. Esos marineros que cuando abordaron aquel barco eran unos paganos, que cuando empezó la tempestad clamaron a su multitud de ídolos, ahora habían desarrollado una fe que les había llevado a reconocer al único Dios verdadero. Ahora estos hombres podían decir con seguridad: no hay Dios como Jehová, nuestro Dios. Todos los dioses son ídolos, pero Jehová, nuestro Dios, es un Dios grande y verdadero. Y el texto dice que reconocieron a Jehová, le adoraron y le ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Es decir, en ese momento, en medio del mar, al ver la grandeza de Dios, dijeron: no vamos a servir a otros ídolos, vamos a servir a Jehová. Le dije que estábamos delante de un milagro. La escena de hoy era un milagro, pero casi siempre pensamos en el milagro de la tempestad, y sí lo es, porque Dios levantó el viento y lo calmó cuando Él quiso. Ese es el milagro. La tormenta era algo normal en aquella región, pero Dios decidió cuándo sucediera y cuándo se terminara. Ese es el milagro, esa es la evidencia del poder de Dios. Pero hay otro milagro aquí, y es el milagro de la salvación. Es el milagro de aquellos hombres viniendo a la fe del Señor Jehová. Entre los milagros que el libro de Jonás nos cuenta y que seguiremos viendo más adelante, la conversión de los marineros debe estar en una posición muy alta. Es de los más grandes milagros, porque el hombre por sí mismo no se puede salvar. Pero Dios ha emprendido la misión para salvar a la humanidad. Ahí estaba Jonás, huyendo de Jehová. No quería compartir el mensaje con los ninivitas. No quería que nadie de los paganos se arrepintieran. Y de pronto, de mala gana,
y sin querer tiene que compartir que él conoce al Dios verdadero y Dios muestra su gracia de una manera maravillosa, alcanzando a aquellos marineros ante la predicación de este profeta rebelde. Quiero concluir diciendo esto. Hay esperanza para nosotros. Somos como Jonás, somos rebeldes, no queremos compartir el mensaje. Damos una y mil excusas para no hacerlo. Sin embargo, aun y cuando Jonás no quería, Dios lo usó para alcanzar con salvación a aquellos marineros. Así que hay esperanza para nosotros. Aun cuando nuestros esfuerzos sean pocos y vacilantes, aun cuando nos mostremos renuentes a compartir el mensaje de salvación, aún así, Dios puede usarnos y lo hará. Aún así, Dios ha decidido usarte a ti para su gloria. Aquí la pregunta sería, ¿cómo quieres ser usado por el Señor? Porque Jonás acaba de ser lanzado al mar. Ni se ha dado cuenta de que los fenicios ya se convirtieron. Tal vez él está pensando, ahora sí, ya no voy a ir a predicar. Pero Dios tiene otros planes. Y eso lo veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas y por recordarnos que tú eres soberano y que tú, Señor, cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos por huir, por intentar huir de ti. Perdónanos por tratar de ocultarnos de ti. Perdónanos por ser negligentes y rehusarnos a compartir tu palabra. Pero Señor, hoy te damos gracias por alcanzarnos, por salvarnos, por llamarnos a tu servicio. Y te pedimos perdón, Señor. Y hacemos votos. Reconocemos, Señor, que nuestra vida te pertenece. Y reconocemos, Dios, que nuestra vida no tiene sentido si no la estamos utilizando para tu gloria. Agrádate de nuestra actitud, recibe nuestra adoración y provoca en nuestros corazones un deseo ardiente y ferviente de ser usados por ti para tu gloria. Permítenos, Señor, vivir haciendo tu voluntad y no huyendo o intentando huir como Jonás. Ayúdanos a vivir con el único propósito de que tu nombre sea exaltado y glorificado. A ti la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.